Grabar de una vez. Muy bien, muy buenos días. Esta es la lección número 13 del 19 de mayo. Qué rápido se nos está yendo. Estamos en la semana 7 y lo que veremos hoy en la agenda, bueno, aparte de las clases, son 4 problemas de geometría de acuerdo al cronograma nuevo, ¿verdad? Que tenemos. Y vean que en amarillo aparece que el recordatorio de que tenemos quiz virtual, ¿verdad? Del 18 al 22 de mayo. Entonces ese quiz virtual ya en el Telegram, en el Tech Digital, aparecen las noticias respectivas. Muy bien, entonces chiquillos, sin más premura, son las 7:40, entonces avanzamos al primer problema. El primer problema de geometría que vemos acá junto con su respuesta dice que se va a fabricar una lata cilíndrica con tapa que contenga 1000 centímetros cúbicos de aceite. Dice que nos piden expresar el área superficial total del cilindro en términos del radio R de la base. Entonces, bueno, ¿qué es lo que significa esto? ¿O qué es lo que nos va a interesar sobre este tipo de problemas? Bueno, recordamos que tenemos una lata cilíndrica. Yo no dibujo muy bonito, pero bueno, ahí está el dichoso cilindro. Y recordamos que si yo quiero calcular el área superficial, vamos a ponerle A sub S, el área superficial corresponde al área lateral más el área basal. Entonces, el área superficial de un cilindro es el área lateral. El área lateral, vean que imagínense que esto fuera como un rollo de papel higiénico, para hacerlo más específico, y si uno lo abre, vean que si uno abre la latilla, pues, o el rollo, como lo quieran ver, entonces se forma un rectángulo. Este rectángulo va a tener una altura, que esa va a ser exactamente igual a la altura del cilindro, pero además tenemos lo que se llama el largo, pero el largo vean que corresponde a la circunferencia de los círculos o cualquiera de los círculos que tenemos ahí, que tenemos en el dibujo. Recuerden bien que entonces la circunferencia, la fórmula de la circunferencia es diámetro por pi o 2pi por r. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya yo sé que si yo quiero encontrar el área lateral de un cilindro, corresponde al área de un rectángulo o de ese rectángulo que está ahí. Es decir, el área que tenemos acá va a ser largo por ancho. Para nosotros, el área lateral entonces va a ser 2pi por r por h. ¿Ok? Entonces, esta va a ser la fórmula del área lateral. Entonces, aquí, donde tenemos el área superficial, tenemos que es 2pi por r por h más el área basal. El área basal es la suma de las áreas de los dos círculos, ¿verdad?, que conforman el cilindro. En este caso sería 2 veces, y el área de un círculo era pi por r al cuadrado. Entonces, en este caso, ya tenemos la fórmula del área superficial. Lo que hemos hecho es como recordar un poquito de las fórmulas relacionadas con el área de la superficie. A veces se le llama el área total, es la misma cosa. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver, alguien me pregunta, me perdí, ¿cómo llegamos a pi en el rectángulo? Ah, sí, es que para explicarle a Victoria, nosotros tenemos el cilindro, ahorita borro esto, tenemos el cilindro, supongamos que yo lo corté. Al cortarlo y desdoblarlo, si yo desdoblo el cilindro, para ver si me entienden, entonces, si yo lo desdoblo, lo que se me forma es un rectángulo. Pero resulta que la altura que tiene el cilindro corresponde a la altura o a este ancho que tenemos. Pero al desdoblarlo, observa aquí Victoria que esto o este borde corresponde a la circunferencia desdoblada de ese círculo, del área de la base. Pero la circunferencia no nos interesa en sí, sino lo que nos interesa es como lo que llamamos aquí el perímetro. Bueno, en realidad sí es la circunferencia, pero esto corresponde a todo el recorrido, de ese círculo. Ese recorrido es la fórmula de la circunferencia, 2pi por r, pero aquí está desdoblado, entonces sería 2pi por r. Entonces, el área lateral es el área de un rectángulo, donde el largo es 2pi por r y el ancho es h.
Por lo tanto, el área lateral es 2pi por r largo por el ancho, que es la altura. Más o menos, Victoria. Sí, sí me entendiste. Eso es, vamos a ver qué me dice Victoria por el chat. Ah, trucos matemáticos, sí, claro. Muy bien, voy borrando porque eso era parte de las explicaciones. ¿Ok? Muy bien, entonces mientras voy borrando, lo que acabo de explicar es de dónde sale el área total o cuál es lo que se llama el área superficial. Ahora, por otro lado, vamos a ver, por otro lado, ajá, vamos a ver, ok, por otro lado tenemos que encontrar el volumen. Nos dicen que el volumen del cilindro es de 1000 centímetros cúbicos. Entonces ya yo sé que el volumen vale 1000. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Vamos a silenciarlos a todos. Vamos a ver. Manuel. Era Manuel, vamos a ver. Vamos a silenciar a Manuel. Ah, perdón, no les dice. Ok, listo. Muy bien, entonces el volumen vale 1000. Entonces, como el volumen vale 1000, resulta y sucede que recordamos el volumen de un cilindro. El volumen de un cilindro era el área de la base por la altura. Ya yo sé que eso vale 1000, pero el área de la base es un círculo, entonces es pi por r al cuadrado, por la altura que va a ser h y esta vale 1000. Pero podemos despejar la h y nos quedaría que la altura de nuestro cilindro es 1000 entre pi por r al cuadrado. Entonces, ya con eso nosotros tenemos que la altura del cilindro es esa fórmula, 1000 por 1000 entre pi por r al cuadrado. Muy bien. El ejercicio al final nos dice, exprese el área superficial total del cilindro en términos del radio R. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, significa que yo quiero encontrar el área superficial, pero el área superficial es 2pi por R por H. Pero ya H lo tenemos acá, ¿lo ven? Más 2pi por radio al cuadrado. Entonces nos va a quedar que el área superficial es 2pi por r por el h que vale 1000 entre pi por r al cuadrado más 2pi por r al cuadrado. Pero miren que aquí los pi se cancelan, los r con r al cuadrado se cancelan, el 2 duplica el 1000 y entonces el área superficial va a ser 2000 entre r más 2pi por r al cuadrado. Y listo, ya hemos resuelto el problema. Es decir, hemos encontrado el área, el área total o el área del cilindro, el área superficial en términos del radio. Vean que aquí solo tenemos el radio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto vale el radio? No sabemos. Puede ser cualquier valor, pero el ejercicio va más allá y nos pide encontrarlo como tipo función. Es decir, como si esto fuese una función. Ahorita no hablamos de funciones, pero va por ese camino, que toque en términos de la letra R. Listo, chiquillos, terminamos el ejercicio. No sé si tienen dudas, preguntas, alguna intervención. Fue un ejercicio muy rápido, nada más de acordarse de las fórmulas. Profe, ¿cómo fue que llegó a la conclusión de que había que sacar área superficial? Ah, es porque el área superficial, porque el ejercicio después del punto y seguido me dice exprese el área superficial total. Entonces, eso es encontrar el área total. Entonces, por eso aquí tenemos la fórmula de que área total es igual a 2000 entre r más 2pi r al cuadrado. Ah, ok. ¿Y qué hubiese pasado si yo no simplificaba eso? Digamos que lo dejaba así. ¿Cómo lo dejaba? No, no te entendí. O sea, lo dejo en el paso antes del resultado final. Ah, lo dejas aquí, decís vos, Stephanie es. Ajá. Sí, si lo dejas así, Stephanie, Sí. ven, no le veo ningún problema. En realidad lo que pasa es que uno trata de simplificar, pues, para hacer más,
conveniente los cálculos en algún momento, pero si lo dejas así tampoco le veo problemas. Ah, ok, Sí, perfecto. lo que pasa es Gracias. que, no, con gusto, lo que pasa es que hay que leer bien el texto aquí, no hay problemas, pero a veces te piden simplificar, entonces si bien es la palabra simplificar, entonces sí ocupamos hacer esas cancelaciones, pues, Ok, gracias, profe. no, con gusto. Chicos, ahí en el chat de Telegram, ¿qué están preguntando? Porque no sé, se me apagó el teléfono. Vamos a ver qué dicen. Ajá. Moisés, no sé qué pasó. Vamos a ver el Telegram. Ah, sí, ya Isa compartió el enlace. No, pasó nada. Ya entendí, chiquillos. Es que yo le iba a compartir y en eso me fijé que estaba en la consulta. Bueno, si no hay otra pregunta al respecto, nada más, como les digo, ya esto es tema del otro examen, lo que es geometría. Y esta parte estamos viendo geometría, fórmulas, problemas relacionados, entonces para que lo tomen en cuenta. Bueno, otra vez una flecha, porque seguimos. Muy bien, este ejercicio 2 de problema de geometría dice que al construir un corral rectangular se desea aprovechar un muro existente para ahorrarse la construcción de una pared. Si el área requerida es de 120 metros cuadrados y se cuenta con 32 metros lineales de malla para rodear los 3 lados restantes del corral, determine las posibles dimensiones del corral. ¿Ok? Entonces, no lo hice en el ejercicio anterior, pero tenemos un planteo. En este planteo, lo que nos dicen es que hay una pared, y hay una pared existente. Entonces, ahí ponemos la dichosa pared y con esa pared alrededor queremos construir un corral. Este corral, la idea es que tiene por ancho una longitud X y tiene por largo una longitud Y. Y observen que la pared pues se está utilizando. Entonces tenemos dos informaciones. La primera información es que nos dicen que tenemos que o queremos un área de 120 metros cuadrados. Entonces ya nos dicen que el área va a ser X por Y, largo por ancho, pero ya nos están diciendo que ocupamos que esa área sea de 120 metros cuadrados. Entonces tenemos que la primera ecuación es que 120 es X por Y. La otra ecuación es que nos dicen que contamos con 32 metros lineales de malla. Entonces, por un lado, nos dicen que X más Y más X, la longitud tiene que ser con 32 metros lineales. ¿Ok? Entonces, esta va a ser la ecuación 2. Pero antes de hacer la ecuación 2, observen que la podemos simplificar. Podemos sumar las X y nos queda que 2X más Y vale 32. Entonces, más simplificado, esta sería la ecuación 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, parte del planteo es que tenemos o hemos generado esas dos ecuaciones. No sé si hay dudas hasta ahí, chiquillos. ¿Alguna intervención? Profe, ¿Alguna dudita? Dime. ¿cómo podemos asegurar que, digamos, el muro es a lo largo y no a lo ancho? No hay ningún problema. De hecho, ¿No afectaría? no afectaría. De hecho, yo podría hacer el dibujo así y podría colocar Y, X y llegamos a la misma respuesta. Ah, ok. Entonces, pero voy a dejarlo por ahí para ponerle aquí otra idea y vamos a llegar a la misma respuesta. No te preocupes. La ventaja en esto es que al ser rectángulo, pues uno puede cambiar las variables y lo que cambia es el orden de X y Y, pero no hay ningún problema. Ok. ¿Otra pregunta? ¿Duda? Antes de seguir. Shani, dime que levantaste la mano. Tenemos que asumir que los 32 metros de malla nos van a alcanzar para todo el terreno, digamos. Sí, recuérdense que hay una parte que es la que está a la par de la pared que no se usa. Entonces, sí, con los 32 metros nos tiene que dar para hacer los 120 metros cuadrados. Gracias. Ok, con gusto. Muy bien. Entonces, chicos, si no hay dudas por ahí, fuera de la redacción del problema, entonces de ahí resolvámoslo. Entonces, vean, de 2, entonces ya con el desarrollo de 2 se tiene que yo puedo despejar la X o la Y.
voy a despejar la y. Se puede despejar la x, no importa. Pero vean que y es 32 menos 2x. Entonces, recuerden que yo tengo que 120 es x por y. Entonces, esta ecuación la llamo 3. Entonces, si cambio 3 en 1, se obtiene que 120 es la x por la y. Y la y dijimos que era 32 menos 2 por x. Entonces vean que me queda que 120 es x por 32, 32x. Y x por menos 2x, menos 2x al cuadrado. Este 120 lo paso a restar. Entonces me queda que 0 es 32x menos 2x al cuadrado menos 120. Y aquí yo puedo dividir o puedo sacar un 2 a factor común. Entonces me queda 2 por 16x menos x al cuadrado menos 60. El 2 lo puedo pasar a dividir y 0 entre 2 me queda 0. Entonces me queda que 0 es 16x menos x al cuadrado menos 60. Es más, voy a hacer algo antes de proceder. Voy a sacar un menos 2 para que el x al cuadrado quede positivo. Entonces aquí me queda menos, más, y aquí me queda más. Entonces aquí me quedaría, chiquillos, menos 16 más x al cuadrado más 60. Y si reordeno los términos, después de pasar el menos 2 a dividir, entonces me está quedando que 0 es x al cuadrado menos 16x más 60. ¿Dudas hasta ahí? Hasta esa cuadrática que generamos. Solo saqué un menos 2 a factor común, pero es para que quede el x al cuadrado positivo. Eso es pensando en hacer tanteo y que quede más fácil. Pero si no hay dudas, entonces sigo, pero levantan la mano, preguntan por el chat, como ustedes se sientan más cómodos. Ok, entonces, bueno, ya tengo la ecuación 0 igual a x al cuadrado menos 16x más 60. Voy a la otra página. Entonces tengo que 0 es igual a x al cuadrado menos 16x más 60. Entonces ahorita lo que trato es de factorizar dicha expresión. Entonces, por ejemplo, aquí yo podría hacer este tanteo y si más no me equivoco me queda x menos 16 por, no, x menos 6 por x menos 10. Vamos a ver si funciona. Si yo tengo x al cuadrado menos 16x más 60, x por x sería 6 menos 10, es un menos 10, x por menos 10 da menos 10x, x por menos 6 da menos 6x y la suma da menos 16x, ¿sí? Entonces, por tanteo, yo puedo factorizar x al cuadrado menos 16x más 60, perdón, como x menos 6 por x menos 10. Y acuérdense que en matemáticas, cuando dos números están, o dos factores, están igualados a ceros, eso quiere decir que o el primero vale 0 o el segundo vale 0. Entonces, ¿qué pasa acá? De aquí yo puedo descubrir que x vale 6 y de este yo puedo descubrir que la x vale exactamente 10. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a ver qué nos decía el problema. El problema nos dice que determine las posibles dimensiones del corral. Entonces ustedes dirán, bueno, hay que determinar las posibles dimensiones del corral, pero ya yo tenía en 3 el despeje de la y, o sea que y era 32 menos 2 por x. Entonces, tenemos dos casos. Caso 1. El primer caso es si la x vale 6. Si la x vale 6, recuerden que y era 32 menos 2 por la x. Entonces me está quedando 32 menos 12. Y si a 32 ustedes le quitan 12, me queda 20. ¿Estamos de acuerdo? Caso 2. En el caso 2, vean que encontramos que la x vale 10. Si la x vale 10, la y era 32 menos 2 por la x, pero aquí la x vale 10. Entonces me está quedando 32 menos 20 y eso va a ser 12. Entonces, respuesta. ¿Cuáles son las posibles dimensiones del corral?
Entonces, las dimensiones del corral son 6 por 20 metros o 10 por 12 metros para cumplir las dimensiones, o para cumplir no las dimensiones, sino para cumplir las solicitudes iniciales. Claro, y vean que 6 por 20 da 120 y 10 por 12 da 120. Y recuerden que el área era de 120 metros cuadrados. Y si yo hago 6 más 20 más 6 me da 32. Pero si hago 10 más 12 más 10, también me da 32. Entonces, vean que el problema ha sido solucionado y tenemos dos formas posibles de hacer nuestro corral. No sé si hay dudas, preguntas, chiquillos, al respecto. Es un problema clásico de geometría. Observen nada más el enunciado para que no pierdan la idea original. Y lo que importaba o lo que interesa es cómo encerrarlo. Bueno, creo que quedó clarito. Entonces, bueno, y vámonos al otro problema. Ok. Vean este problema. Dice que considera un cono truncado en el que está inscrito un cilindro circular recto. Lo que nos piden es determinar el volumen limitado entre el tronco de cono, es decir, nos piden encontrar el volumen que está como metidillo aquí, lo que estoy marcando en rojo. Si el cilindro tiene una altura de 2 decímetros, es decir, ojo, nos dicen que el cilindro tiene una altura de 2 decímetros y con radio de 1 decímetro. Entonces ya tenemos que aquí esto mide 1 decímetro de radio. Y sabiendo que el tronco o que el radio mayor del tronco mide 3 decímetros. Entonces, por otro lado, nos dicen que el radio, voy a pintarlo con otro color. Por otro lado, nos dicen que este radio, el que estoy pintando en color verde, vale unos 3 decímetros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, si queremos encontrar la zona que pinté en color rojo, entonces, para encontrar el volumen, voy a ponerle, no sé, el volumen limitado. Vamos a ponerle así, el volumen limitado. Entonces, si yo quiero encontrar el volumen limitado, tengo que hacer, como se hacía en áreas sombreadas, la resta entre el volumen del cono truncado y el volumen del cilindro. Entonces, el volumen limitado es igual al volumen del cono truncado menos el volumen del cilindro. ¿Ok? Chicos, ¿todo bien hasta ahí? ¿Sí está bien clara la idea? Entonces, para encontrar una área sombreada, bueno, un volumen contenido, tengo que hacer la resta de dos volúmenes. ¿Ok? Esa va a ser la idea para poder seguir el ejercicio. Entonces, vamos a hacer eso. Primero, ¿cuál es el volumen del cono truncado? ¿Cómo se encuentra el volumen del cono truncado? Vean que aquí voy a suponer que no conocemos la fórmula del volumen de un cono truncado, pero si le prestan atención, vamos a hacer un dibujo por acá. Para encontrar siempre el volumen del cono truncado, ocupo encontrar el volumen del cono más grande, si tuviera un cono más grande, y a este volumen del cono grande le tengo que restar el volumen de la parte superior, como el conito, no sé si me entienden. Entonces, si yo al volumen grande, el que estoy repintando, le resto el volumen de este cono chiquitito, lo que me queda es exactamente el volumen del cono truncado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo primero ocupo hacer la resta de dos conos, un cono muy grande y a ese cono grande le quitamos la punta, como cuando uno le pega un mordisco a un Choco Crispy, le pega un mordisco a la punta del cono que me comí ayer, qué rico el cono. Bueno, entonces lo que tienen que hacer es eso, chiquillos, quitarles la partecita de abajo. Entonces, ¿cómo se hace matemáticamente?
Bueno, ahí, véalo así. Entonces, yo tengo el cono grande. Para saber el volumen de un cono, ocupo conocer el radio y la altura. En efecto, ya lo tenemos. Esto vale 3 decímetros y este vale, no lo conocemos, qué tristeza. Sabemos que está hasta aquí. Es decir, sabemos que toda esta partecita vale 2. Esta no la conocemos, pero vale X. Entonces sabemos que este cono grande vale 2 más X la altura. Y a eso hay que restarle el volumen del cono chiquitillo, es decir, de la puntilla. Pero en la puntilla sabemos que este radio es exactamente este tope que tenemos acá, que valía 1. ¿Estamos de acuerdo? Lo voy a borrar como recordatorio. Entonces ya sé que esto vale 1. Pero la altura no la sabemos, pero le habíamos puesto X. ¿Ok? Entonces, lo primero que hay que hacer antes de encontrar el volumen del cono truncado es encontrar esa X. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas? Bueno, entonces observen la idea. ¿Cuál es la idea? Antes de seguir con el procedimiento. Entonces, en la idea, observen que si yo tomo el dibujo o la idea de los dibujos anteriores, yo puedo representar, o lo que tengo son dos triángulos rectángulos, uno inscrito dentro del otro, donde tenemos la siguiente relación. Esta parte vale 3, esta parte vale 1. Esta parte vale 2 y esta parte vale X. Entonces, lo que aplicamos es teorema de semejanza de triángulos. Entonces, ¿cómo es semejanza de triángulos? Sí, observen, si yo comparo el lado grande, que vale 2 más X, entre el lado pequeño, que vale X, esto tiene que ser igual al lado grande, que vale 3, entre el lado pequeño, que vale 1. Y de aquí se forma una ecuación en la cual yo puedo despejar la X. Entonces, uno hace, multiplica extremos, me queda 2 más X es igual a 3X, me queda que 2 es 3X menos X, me queda que 2 es 2X, los dos se cancelan y me queda que la X vale exactamente 1. Por lo tanto, ya con esto conocemos la altura de este cilindro grande. Entonces, aquí ya yo sé que la altura vale 2 más X, pero como X vale 1, ya sé que la altura vale 3. Y ya yo sé que aquí la altura, en este cono chiquitillo, vale exactamente 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya tenemos la información necesaria para encontrar el volumen del cono truncado. Profe, ¿puede volver a explicar cómo llegó a formar esa ecuación? Brujería, dice Paula. Sí, claro. ¿Cómo volvió a formar esa ecuación? Vuelvo a explicar la idea de la ecuación sin ningún problema. Vamos a borrar acá. Vamos a borrar acá esto con mucho gusto. Y borramos aquí. Sí, lo que pasa es, Paula, quien me preguntó, y creo que Victoria también, o sea, ¿cuál fue la idea? ¿O qué fue lo que pasó? Resulta y sucede que yo ocupo el volumen del cono truncado. El cono truncado es la resta del cono grande, de este cono grande, menos este cono pequeño. Entonces, la idea para poder encontrar el valor de la X surge a partir de la forma en que están dispuestos los triángulos en el cono grande. En el cono grande, si yo tomara como la mitad o un plano, profe, este problema del cono truncado hay que hacerle tanto que siento que en cualquier momento nos vamos a meter en una receta de tía Florita. Ah, sí, claro. Sí, tiene mucha cosa. De hecho, hay una fórmula. Yo ahorita se las doy. Lo que pasa es que estoy partiendo del hecho de que ustedes no conocen la fórmula del cono truncado. Entonces, por eso les estoy pasando por toda la geometría que hay para llegarle a ese punto. Entonces, lo que quiero que vea ahí, tanto Diego como Paula, es que yo sé que aquí tengo que esto vale 3, yo sé que esto vale 1, yo sé que esto vale 2, ¿verdad? Y yo sé que esto vale X. Sí, el cono truncado tiene fórmula, nada más que aquí pues no se las he dado pensando en que no se acuerden. Pero fijo, la pueden revisar el día que estén haciendo el examen. Entonces vean, esto que estamos haciendo es regla de semejanza de triángulos. Vean, aquí hay un triángulo grande, ¿estamos de acuerdo?
Entonces, en semejanza de triángulos, cuando dos triángulos son rectángulos, entonces yo puedo comparar el triángulo que está en color morado con el triángulo que está en color rojo. Este que está aquí, ¿lo ven? Entonces yo puedo comparar el triángulo morado con el triángulo que está en color rojo. Entonces, ¿cómo se comparan al ser rectángulos? Entonces, los catetos, el cateto que vale 3, se compara con el cateto pequeño que vale 1. ¿Estamos de acuerdo? Este 3 se compara con este 1 y tiene que ser igual al cateto grande que vale 2 más x entre el cateto pequeño que vale ¿cuánto? X. Entonces, recuerden, cateto grande 2 más x entre cateto pequeño que vale x. Entonces, cuando yo hago 3 por x, queda 3x. Y cuando hago 1 por 2x, queda 2 más x. Entonces, aquí me queda 2 más x. Luego, lo que hice fue pasar a restar la x y me queda que esto vale 2. Me queda que 2x vale 2 y si cancelo los 2, me queda que la x vale 1. Entonces, ya con eso estoy encontrando o encuentro el valor de x. Es decir, ya aquí yo puedo decir que este lado vale 2 más x, 2 más 1 vale 3. Y ya yo sé que este ladito vale 1. Sí, es más fácil con la fórmula del cono truncado. Bueno, ahora se las doy para que no se me preocupe. Muy bien, entonces, ¿cómo se calcula la fórmula? Ah, bueno, alguien levantó la mano. Dime, Sioni y José. Bueno, primero Sioni. No, profe, es que la dejé levantada, perdón. Ay, qué feo, Sioni. Eso es mentira. Y José, dime. Profe, que vi que le puso X a la hipotenusa, entonces, por decir así, como la altura del triangulito pequeñito es igual que el de la hipotenusa de la grande. No, no, la X es del cateto, chiquitito. O sea, la X es el cateto. No he jugado nunca con la hipotenusa. O sea, Ah, ok. sí, es que ¿en dónde estás perdido? Aquí, en esta parte donde estoy pintando. Ay, aquí no. Aquí, en esta partecita. Espere, se lo dibujo. Sí, dibújelo. Dibújalo, José. Ay, espere, creo que me fue mal eso. Oh, por Dios. Ah, esa X. Ah, esa X. Ah, genial, genial. Sí, es que esta X sale de comparar, vean. Este lado, yo tengo dos triángulos, uno metido dentro del otro. Entonces, 3 vale la base del grandote. 1 vale la base del chiquitito. Esto vale 2 más X, porque este pedacito vale 2, pero X es este cateto, es el cateto. La hipotenusa, yo nunca he jugado con las hipotenusas de los triángulos. Entonces, cuando yo los comparo, voy a hacer el dibujo un poquito más decente. Entonces, yo lo que hago es, si ustedes ven así los triangulotes, entonces yo lo que hice fue 3, el cateto grande, lo divido entre el cateto pequeño, vale 1. Y luego, este otro cateto, que vale 2 y este vale X, entonces tiene que ser igual a 2 más X sobre el cateto pequeñito que vale X. ¿Ves? Así fue como hice la relación. No es la única forma de hacerlo. Esas relaciones se establecen por los teoremas de semejanza de triángulos. Ese es el teorema lado, ángulo, lado. Lado, el ángulo que vale 90 grados y lado, donde el lado es el otro cateto. ¿Verdad? Entonces, esa fórmula siempre se desprende de hacer semejanza de triángulos. Más o menos, José. Sí, era que me había confundido, pero bueno, ya, gracias. Ok, no, pura vida. No se preocupen, esto es parte de la clase. Es como si estuviéramos en la clase allá, en la clase en el TEC y yo hiciera las intervenciones. No te preocupes. Entonces, bueno, vamos ahora sí al volumen del cono truncado. El volumen del cono truncado es el volumen grande o el volumen grande menos el volumen pequeño. Entonces, ¿cuál es el volumen de un cono? Recuerden que el volumen de un cono siempre es 1/3 del área de la base, es decir, un círculo, pi por r al cuadrado, por la altura.
Esta siempre va a ser la fórmula de un cono. Entonces, el volumen del cono grande va a ser 1/3 pi por el radio grande. El radio grande vale 3 por la altura que vale 3. Y a esto hay que restarle el volumen del cono pequeño. El volumen del cono pequeño es 1/3 por pi por el radio, pero vean que el radio vale 1, entonces sería 1 al cuadrado por la altura que vale ¿cuánto? 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces observen que aquí 3 vale el radio del grande y 1 vale el radio del pequeño. 3 es la altura del volumen grande y 1 es la altura del volumen pequeño. Entonces, si hago los cálculos, observen que aquí estos 3 se cancelan. Entonces, me está quedando pi por 9 menos. Y aquí me está quedando 1/3 por pi. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, repito, los 3 se habían cancelado, 3 al cuadrado da 9, y 9 por pi por 1, pues queda 9 pi, o pi por 9, eso no importa. Y aquí 1 al cuadrado da 1, y 1 por 1 da 1. Y entonces 1 por pi por 1/3 queda pi tercios. Entonces, si hago esta resta en calculadora, o la hago a mano, como ustedes quieran, queda 3 por 9, 27 menos 1, queda 26 pi sobre 3. Entonces, el volumen del cono truncado es 26 pi tercios. Pero eso no está elevado al cuadrado. ¿Qué está elevado al cuadrado, Victoria? El 3 al cuadrado da 9 y el 1 al cuadrado da 1. Dime, Daniel, perdón, que levantó la mano. Da huevo, profe. Eso último, perdón, eso me perdí. Eso último verde, ¿qué fue lo que sacó? No, lo que hice fue que hice 1 al cuadrado. Entonces, cuando hice 1 al cuadrado da 1. Y el 1 multiplicado por el 1 de la par, entonces me da 1. Entonces queda pi tercios. ¿Está bien? No, pero en general, toda esa parte que es la fórmula del volumen. Sí, eso, lo único que hicimos ahorita fue encontrar el volumen del cono truncado. Nada más. Solamente sacamos el volumen del cono truncado. A ver si me pierdo con ese VG menos VP. Sí, de hecho lo voy a hacer, hagamos un trato. Voy a borrar esto. Vamos a borrar esto que está acá. Vamos a borrar esto. Voy a borrar esto. Voy a borrar todo esto. Vamos a ver. Vamos a irnos a la otra página. Daniel, borrate el rectangulillo que hiciste. Ah, ya, muchas gracias. Entonces, el volumen. Ay, no, este es el último que queda. El volumen del cono truncado. El volumen del cono truncado. Recuerden que el dibujo que yo hice es yo quiero encontrar esto. Entonces, ¿cómo se encuentra el volumen de un cono truncado? Es el volumen del cono grande, le resto la puntilla del cono. ¿Estamos de acuerdo? Encontramos que esto vale 3 y sabemos que esto vale 3. Sabemos que el radio aquí vale 1 y sabemos que aquí el radio vale 1. Entonces, el volumen del cono truncado es 1/3 de pi por el radio grande del cono al cuadrado por la altura grande, menos 1/3 de pi por el radio pequeño al cuadrado por la altura pequeña al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es 1/3 pi. El radio del grande vale 3. Por la altura del grande, que vale ¿cuánto? 3. Menos 1/3 pi por el radio del pequeño. El radio del pequeño vale 1. Por la altura del pequeño, que vale 1. Aquí no es al cuadrado, perdón, es nada más h. Entonces, lo que sucede es que cuando yo hago esos cálculos, entonces lo que me está dando, voy a hacer esto un poquito más para abajo, voy a hacer los mismos dibujos, pero hacia abajo, para que me quede espacio. Entonces, volumen grande menos volumen pequeño, esto vale 3, esto vale 3, esto vale 1, esto vale 1. Entonces, cuando yo hago los cálculos, ¿verdad? De estas restas, me está quedando, los 3 se cancelan, entonces me queda pi por 9, menos, aquí me queda 1/3 por pi por 1. Pero aquí me está quedando 9 pi menos pi tercios,
Y si hacen la resta, 3 por 9, 26 pi tercios. Más o menos, Daniel. Exactamente eso era lo del volumen del radio grande y el radio pequeño. Muchas gracias. No, ahí va bien, gracias a vos. Entonces ya por lo menos las notas que les queda más espacio de cómo se calculó el volumen del cono truncado. O sea, la fórmula general siempre va a ser esto. 1/3 de pi por r grande por h grande menos 1/3 pi por r pequeño al cuadrado por h pequeño. Esta sería la fórmula general. Dime, José. Profe, y me imagino que ahora debe de restarle el área ¿cómo es? Del cilindro. Ah, sí, correcto. Es que sí, exactamente. Ahorita lo que vamos a hacer es calcular el área del cilindro. O sea, todo eso fue solamente para el volumen del cono truncado. ¿Está bien? Eso fue lo único que hicimos. Pero ya ahorita calculamos lo que nos pide el ejercicio. Entonces, volvamos al ejercicio. Voy a ponerle aquí otra página. Perdón, me adelanté. No, tranquilidad. Esto está en la otra página. Ahora sí, vamos al volumen limitado. Entonces, ¿qué era el volumen limitado? El volumen limitado era el volumen del cono truncado menos el volumen del cilindro. Entonces, ¿cuál era el volumen de un cilindro en matemáticas? Es el área de la base, que es un círculo, pi por r al cuadrado, por la altura. Entonces, para nosotros, el volumen del cono truncado valía 26 pi tercios. Esto fue lo que hicimos antes. Y le quito el volumen del cilindro. El volumen de nuestro cilindro es pi por el radio del cilindro. Vean que aquí el radio del cilindro valía 1, ¿se acuerdan? El volumen aquí valía 1. Entonces sería 1 al cuadrado por la altura de ese cilindro. Pero este cilindro tenía altura ¿de cuánto? De 2, igual que el cono truncado. Entonces aquí sería por 2. Nada del otro mundo, nada más sustituir. Era más difícil el volumen del cono truncado. Entonces quedaría 26 pi tercios menos pi por 2. Es decir, 26 pi tercios menos 2 pi. Y si hacen la resta, vean que quedaría 26 pi menos 6 pi sobre 3. Y aquí lo que me queda es 20 pi tercios. Listo. Esta era la respuesta que tenía el problema. Entonces, la respuesta, el volumen limitado, ¿verdad? Entre el cono y el cilindro, entre el cono truncado y el cilindro es de 26 pi tercios y las unidades eran decímetros. Como son volúmenes, entonces serían decímetros cúbicos. Y listo, ahí termina el ejercicio. Observen que aquí la dificultad no está en calcular el volumen del cilindro, ni tampoco es en la resta, sino propiamente en recordarse cómo calcular el volumen de un cono truncado. Es como la dilemática o tal vez lo más difícil del ejercicio ante toda esta explicación. No sé si tienen dudas, chiquillos, hasta ahí. No. Ajá, Belén, dime, que vos que levantaste la mano. Profe, disculpe, es que no me acuerdo si en lo que decía el problema, pero normalmente le dejamos los problemas en pi. Sí, uno usualmente deja los problemas en pi, correcto, Belén. Lo que pasa es que ahí traté de dejar pi sin tocarlo. Lo que pasa es que pi es un número irracional, y tal vez para efectos de exactitud, que eso es lo que a veces nos gusta en matemática, por exactitud, es mejor dejar el pi para evitar usar 3,14, 15, 16, y recordarte que son muchos decimales. Entonces, por eso es que mantenemos el pi en estos problemas. Ok, Ujú. gracias. Bueno, con gusto. Profe, Ajá, ¿quién me preguntó? Sioni, Ciani, ajá, dime, Ciani. la fórmula del cono truncado es como el radio pequeño sobre el radio grande. Ujú, correcto. De hecho, si le prestas atención, porque ahí me la están preguntando, Mentira, la altura grande sobre el radio grande. ¿O cómo es? sí, digamos, la fórmula general es esta. Voy a aprovecharme del espacio.
Esto que está aquí fue lo que tuve que hacer, la resta. Entonces, si yo quiero encontrar la fórmula general, la del volumen del cono truncado, siempre va a ser, saco un tercio factor común, saco un pi a factor común y es radio al cuadrado por h grande menos radio al cuadrado por h pequeña. Entonces, si quieren ver una fórmula general, es esa que está ahí. Es un tercio de pi por el radio grande por la altura grande, menos el radio al cuadrado por la altura pequeña. Y yo no conoceré el radio grande ni la altura grande porque resulta y sucede que estarán en función de quién sean ese radio y esa altura. Pero usualmente en el ejercicio les van a dar a ustedes esta relación. Un triángulo metido dentro de otro. Observen que aquí yo tengo el radio grandote, aquí yo tengo el radio pequeño. Aquí tengo, perdón, es al revés. Aquí yo tengo la altura grandota y aquí tengo la altura pequeña. Aquí tengo el radio grande y el radio pequeño. Entonces, siempre se va a cumplir la siguiente proporción. Radio grande entre radio pequeño va a ser igual a altura grande entre altura pequeña. Entonces, si ustedes tienen la fórmula del cono truncado y tienen esta relación, ya con eso la deducimos. Pero ocupamos tener tres valores para poder encontrar el otro. Ajá. El mismo mono con diferente row. Ay, qué terribles que están, ¿verdad? Bueno, es mal, falta café. Yo no sé qué será, chiquillos. ¿Sí? Bueno, vamos entonces, esa es la fórmula. Ahí cualquier cosa les queda apuntada. Hay variantes de la fórmula, pero esa es la más general. Por lo menos ya ahí ustedes no se pierden y no se les olvide hacer esa regla de 3 y que les tienen que dar 3 datos para llegar al ejercicio que les pido. Muy bien. Bueno, hagamos el último problema de geometría. Vamos a ver qué me falta. Ese es un problema que hay que usar tales o semejanza de triángulos. Vamos a proceder vamos a cambiar de color. Entonces vean lo que nos dicen. Nos dicen que QP y AC son paralelas. Dice que BQ vale 5. Nos dicen que RP, vean que RP vale 2,5. Nos dicen que SC vale 3,5 y nos dicen que BS, vamos a ver dónde está BS. Ajá, dicen que BS vale 7. Entonces ya sabemos que toda esta línea vale 7. ¿Estamos de acuerdo? Dice determinen los valores de X y de Y para poder encontrar exactamente. Ahí hay como un error. Y vale 0. Bueno, ahí no sé. Vamos a ver qué pasa. Entonces nos dice que determinen los valores de X y de Y. Entonces, lo que hay que usar es el teorema de Tales. Se llama el teorema de Tales. El teorema de Tales, recuerden que lo que nos dice es que si tenemos dos rectas paralelas y tenemos dos transversales, entonces lo que interesa es que, bueno, son 3 rectas paralelas. Ese es el original. 3 rectas paralelas y tenemos 2 transversales. Entonces, los segmentos contenidos entre las transversales van a ser en proporción iguales. Entonces, si esto era A, B y C, y esto es A', B', los puntitos, ¿verdad? Y este es C', entonces se pueden establecer diferentes relaciones. Por ejemplo, yo podría decir que CB entre C' y B' es lo mismo que BA entre B' y A'. Esa es una posible relación. Otra relación, bueno, que CA entre BC es lo mismo que C' y A' entre B' y C'. ¿Ok? Entonces, uno puede establecer diferentes relaciones con el teorema de Tales o una variación de para el caso en que yo tenga 3 rectas paralelas y 2 transversales. El teorema lo que hay que hacer es trasladarlo en el sentido de semejanza de triángulos para el caso de que QP y que AC son exactamente rectas. Son, ¿cómo se llama? Son rectas paralelas. Entonces, por ejemplo, una de las proporciones que podríamos deducir. Espérenme, chicos, se me metió el chiquitín. Nicolásito, vamos, vaya para allá. Adiós, adiós.
Ahora sí, chicos, disculpen, que se me metió el nene mío. Bueno, entonces, vea lo que pasa acá. Entonces, en particular, yo podría decir que, por ejemplo, BQ sobre QA, ojo, BQ sobre QA, es lo mismo que trabajar, por ejemplo, BR entre RS. Esa es una proporción que podría trabajar. En este sentido, si ustedes lo trabajan bien, vean que BQ ya nos están diciendo que vale 5 y nos están diciendo que QA vale X. Vean que BR no lo conocemos. Entonces, de ni modo, ¿verdad? Estamos listos. Entonces, y RS tampoco lo conocemos. Lo único que sabemos entre ellas dos es que BS, recuerden que BS vale 7. Aquí está, que BS vale 7. Entonces, como yo sé que BS vale 7, entonces, por ejemplo, BS es lo mismo que tener BR más RS. Ya sé que 7 es lo mismo que BR más RS. En particular, 7 menos BR es lo mismo que RS. Entonces, 7 menos BR entre BS o RS, pero RS es 7 menos BR. Entonces, observen que de ahí yo podría establecer esa relación. ¿Estamos de acuerdo? Espera un toque, chicos. Ya cerré. Listo. Ahora sí, entonces 5 entre X es lo mismo que BR entre 7BR. Ok, alguno de ustedes que me diga, chicos, ¿qué otra proporción podría ser en este sentido? ¿A quién se le ocurre hacer una intervención de otro tipo? Profe, una pregunta. Sí, dígame. Es que me quedo un poco confundida porque digamos, en tales uno no es como en semejanza de triángulos, digamos, que uno pone, digamos, como ahí que puso 7 menos BR, sino que uno normalmente pone BR sobre 7, nada más. Entonces no entiendo por qué puso BR sobre 7 menos BR. Ah, bueno, sí, tenés razón. ¿Quién me habló ahí? Estefanía. Fiorella. La Fiorella. Sí, tenés razón, Fiorella. Podemos hacer esa proporción. Tenés toda razón. De hecho, qué dicha. Vamos a borrar aquí. Tenés toda la razón. Podemos hacer una proporción más grande. Vean, tiene razón la compañera, chiquillos. Me estoy complicando acá. Ella tiene razón. Entonces, como dice Fiorella, en vez de establecer esta relación, podemos hacer la siguiente. Vamos a ver si le entendía a Fiorella. Era BQ, que es el pequeñito, entre BA. Entonces, BQ, que es este que está aquí, entre BA, que es el grandote. Es lo mismo que BR, que es el pequeñito, que es este que está aquí, entre el grandote, que sería BS. ¿Verdad, Fiorella? Así es como me decís. Sí, eso es lo que decía. Ok, entonces, claro, BQ vale 5 sobre BA, que vale X. Eso es igual a BR, que no lo conocemos, pero BS, que vale 7. Entonces, sí, perfectamente ahí sí se cumple esta proporción, que es más rápida. 5 entre X es lo mismo que BR entre 7. Perfecto, Profe, ajá. pero BA no sería 5 más X. Ah, sí, perdón. BA es 5 más X. Ahora sí, listo. Ujú. Sí, ahí BA sí me queda que es 5 más X. Tienen mucha razón, pura vida. Muy bien. Ahora sí, chiquillos, ¿qué otra proporción podrían encontrar ustedes? Porque ya tenemos la X. Bueno, no tenemos la X porque no sabemos quién es BR. Eso es muy importante. Ujú. Profe, ¿no se podría hacer la de semejanza de triángulos, digamos como 2.5 entre BR es igual a 3.5 entre BS? Claro que sí, muy bien. Repítela de nuevo, ¿cuál es? 2.5 entre BR 2.5 entre BR, ajá, es igual a 3.5 entre PS, que es igual a 7.
que es igual a 7. Sí, muy bien, perfecto. Es otra de las cosas que podemos sacar. Número 2. Entonces, vea que de ahí ya podemos encontrar BR, porque entonces 7 multiplicado por 2.5 es igual a 3.5 multiplicado por BR. Entonces, 7 por 2.5 entre 3.5, ya esto me da BR. ¿Cuánto te da ese cálculo, señorita? No sé si fue Fiorella o alguien más, no vi. Alguien que me ayude con el calculillo. Profe, me dio 5. Ujú. Muy bien. Entonces, por lo tanto, BR vale 5. 5. Pero BR está en la ecuación 1. Entonces, vamos a la otra página. Sustituyendo BR que vale 5 en 1, tenemos, vamos a devolvernos, 5 entre 5 más X, 5 entre 5 más X tiene que ser igual a BR entre 7. En este caso, BR valía 5, entonces nos queda 5 sobre 7. Entonces recordamos que esto era el BR. Entonces nos queda 35 es igual a 5. Vamos a ver si lo hacemos más bonito. 5 por 7, 5 por 7. Es igual a 5 por 5 más X, 5 por 5 más X. Pero los 5 los cancelo. Entonces me queda que 7 es igual a 5 más X. Si a 7 le quito 5, esto me da la X. Es decir, quiere decir que la X vale 2. En efecto, ya encontramos que la X vale 2, que era parte de las respuestas que teníamos ahí. Y ahora sí, chiquillos y chiquillas, ¿qué se les ocurre para encontrar la Y? Porque ya sabemos que la X vale 5, pero me falta la Y. Entonces, ¿qué Profe, se proporción? puede hacer Pitágoras, digamos, con el triángulo pequeñito, ¿no? No, porque los triángulos no son rectángulos. Profe, yo no puedo decir que ese triángulo es equilátero. ¿Por qué? No sé. Ángela se llama así, ¿no? Y Ángela está por ahí. Entonces, no puedes asumir que son triángulos, solo podemos usar semejanza. Ok. Entonces, ya encontramos que la X vale 2. Nos falta la Y, ya para terminar la clase de hoy. Profe, Dime. Bueno, yo no puedo, ya que tengo el valor de la X, sustituirlo para tener el entero y después hacerlo como con semejanza y de B a S. Sí, claro. ¿Cuál Y sería tu empezar a idea? sacar ahí. Eso sería 7 sobre, pero es que 7 sobre 7 es 1. Sí, no importa, no importa. De ahí sería 7 sobre 2 más 5 más 7 en una semejanza. Y después es lo que estoy tratando. Y podría agarrar el 3,5 y sumarle la Y, que es lo que yo tengo que encontrar para encontrar el de abajo. Pero el detalle es que yo no tengo de Q a R. Entonces ya con eso ahí quedó. Sí, porque exactamente, ustedes ya saben que vale 7, vale Q, vale la Y, la que no sabemos cuál es, ¿verdad? Ujú. No sé, hasta ahí me llegaron las neuronas. Sí, es que el problema es que falta el QR. Entonces, ya que falta el QR, Ah, entonces estamos listos. Bueno, ya aquí tienen la pista. Dice que vale 0. ¿Por qué vale 0? Buenas preguntas. Bueno, hagamos un trato. no existe. No existe. Vamos a dejárselo de ejercicio, porque aquí vamos a hacer, repasar, ejercicio, encontrar Y. Ya encontramos la X, ahora vamos a encontrar la Y. No, hagámoslo así, para que no le den tantas vueltas. Sí los pongo a repasar un poquito de semejanza de triángulos. Ya tenemos bastantes datos, pero piensen en una idea muy parecida a la que hicimos antes. Establecimos dos relaciones para poder llegarle a la X. Bueno,
Entonces, chicos y chicas, traten de hacer eso como trabajito ahora de clases. Así repasan semejanza, proporciones, todas las cosas que quieran. Sobre las dudas, no vamos a dar paso a las dudas. No, hoy no vamos a dar paso a las dudas. Vamos a ir paso a la parte asincrónica. Entonces, recuerden, chiquillos, que hoy tenemos evaluación. Tienen que meterse a la comunidad para hacer el quiz. Eso lo pueden hacer ahora durante el transcurso del día. Y recuerden que hay unos videos de geometría, problema de semejanza. Traten de ver esos videos como parte del trabajo asincrónico. Se supone que hay 8 horas, yo les puse 6, ahí me equivoqué, pero son 8 horas. Y como trabajo asincrónico de la clase, entonces solamente les coloqué 2 problemas para no embotarlos tantos. Uno que es sobre áreas y otro, perdón, sobre volúmenes y el otro que es sobre áreas. Bueno, de hecho es una área sombreada. Entonces, para que lo trabajen el día de hoy. Yo vi que la última vez el quiz tenía intentos ilimitados, pero revisen si algún compañero lo cambió a 1 o a 2. Cuando yo lo revisé era 1. Eso era un detalle importante. Bueno, dice Victoria que 1, pero revisen bien porque puede ser que haya algún tema en particular. Si tuvieran algún problema, como antes me dijo Johnny, me escriben y yo reviso si el quiz lo pudieron hacer o no. Entonces, para que tomen las riendas sobre el asunto. Ahora, recuerden que tenemos problemas con el TEC digital, pero es por la saturación de gente. Es más probable que se sature en la noche, porque ustedes son muy nocturnos, igual que yo. Entonces, mejor lo hacen en alguna hora del día, a las 12, o lo hacen ahorita después de clase, por si lo quieren intentar para salir de eso. Y si tuvieran algún problema, me escriben y yo reviso si estuviera la nota o no estuviera la nota, para entonces habilitarles otro intento. ¿Está bien? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Fuera de eso, chicos, dudas, vean que ese se los dejé como ejercicio, el de encontrar Y. Ajá, no sé, ¿alguna otra duda al respecto particular? Y en serio da 0, eso está malo. Se supone que debe dar 0. La verdad es que no lo he hecho, entonces debería dar 0, pero si no diera 0, pues está malo, ¿ah? Pero ya vimos que la X sí vale 2 en ese problema. Mientras que no suceda un caso nuevamente de los de las raíces de aquel día, todo bien. No, espero que no. Pero si no, cualquier cosa lo podemos ver en consulta el próximo jueves, por si no les llegan. Igual yo ahorita lo trabajara si alguno tuviera duda, pero bueno, recuerden el formulario, llenarlo, pero hoy no, mejor lo llenan el jueves cuando ya tengamos las 2 clases y igual ahí les dejé el link por cualquier duda. ¿Alguna otra duda, chiquillos? No. Bueno, entonces estamos por acá. Yo tengo una, profe. Dime. ¿Que cuánto tiempo tenemos para realizar el quiz? Uy, no me fijé, yo creo que era 1 hora o eran 30 minutos. ¿Alguien ya lo hizo? Sí, es 1 hora. Es 1 hora, ¿verdad? Ok, sí, el quiz es de 1 hora más o menos. Técnicamente es un intento. Bueno, ahí ya Johnny me respondió, 1 hora. Entonces, hacerlo con cuidado y recordar que yo prefiero que entren con Google Chrome. Si pueden en computadora, mejor. Al inicio tal vez puede ser que no entre, pero se dilata al menos 1 minuto, entonces no se estresen si no entra de una vez o no aparecen las instrucciones, entonces aguárdense en ese tiempo, de 1 minuto, 2 minutos, más que el pegue está, o sea, si hay mucha gente metida, hay problemas. Entonces traten de hacerlo, recomendación, en alguna hora de la mañana, o sea, porque en la noche sí se mete todos los chiquillos y entonces hay problema. Las preguntas de las chiquis. Bueno, lo voy a banear a usted, lo voy a sacar. Sí, lo vamos a reportar. Entonces, fuera de eso, chiquillos, tratar de hacerlo ahí con calma y recordar lo del tiempo, lo del un intento. Bueno, chicos, entonces quedamos por acá. Cualquier cosa, recuerden clases el jueves. Si tienen alguna duda, me escriben por Telegram en este momento. Y cualquier cosa, ya no se les olvide el trabajo sincrónico ahorita, es trabajar esos 2 problemas y para que le den un trabajito encuentren la Y, para que repasen lo de semejanza de triángulos. Profe, solo una pregunta. Dime. Del último tengo que usar la fórmula de segmentos circulares, es que se llamaba. El último, no, en el último de trabajo sincrónico. Sino para no complicarme.
Vamos a ver, sí, ¿te acuerdas la fórmula? No, no es necesario. Encuentras el área del círculo, del medio círculo AB y le restas el área del triángulo rectángulo que está ahí. Ah, ok, sí, más fácil. Aunque con la fórmula de los segmentos es más fácil. Bueno, no importa. Sí, como vos quieras, en realidad se puede, lo que pasa es que ahí no tenés el centro, acordate, ahí en Ah, ese círculo cierto, sí. no, sí, No no lo aparece tengo. entonces ahí la idea es más bien al medio círculo le restas el área del triángulo rectángulo y lo que queda es el área sombreada. Ok. Ujú. Gracias, Eso es, profe. bueno, pura vida. Entonces, fuera de eso, chiquillos, estamos entonces en contacto. Si no hubiera una duda, me avisan para que quede pública por acá. Ahí vienen las respuestas por cualquier situación, excepto la de la... Ah, no, sí, sí vienen las respuestas. No he dicho nada. Bueno, me siguen por Telegram y estamos en contacto. Bueno, profe, muchas Gracias, gracias. profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Chao. profe. Bueno, Gracias. Gracias, Gracias, profe. profe. hasta luego.